WhatsApp, está bien, Doc. No, voy, Su tema es más cabezudo. voy a ocupar la misma del año pasado, sí, pero es que no hay grandes cambios tampoco, o sea que no No. voy a ponerme creativo. Pero a pesar de que no hay grandes cambios, siempre uno le puede dar un enfoque distinto. No, claro, eso sí. Y eso es. Yo, de hecho, ando en esa, con Pero, varias, no pero, con esta, pero. pero hay casos que tampoco cambian tanto como para darle enfoque tan distinto. Hay cosas sí, pero algunas, Mm. no Ya, sé. ¿se está viendo? ¿No se está viendo? Sí, espera un poco. Se ve bien. ¿Se ve bien? Ya. Sí. Me hidrato Yo voy mientras te mando la clase. y vamos. Ya pequeños y pequeñas. Entonces, clase de fisiopatología respiratorio. Estás con la Este, cámara encendida, no sé si sí, te... doc, lo tengo más que claro. Ya me voy a apagar. Eso. Esta es una clase entonces que tiene por objetivo que nos ubiquemos en el tiempo y en el espacio respecto del sistema respiratorio dentro de lo que son las generalidades de la fisiopatología. ¿Ya? Entonces, vamos. Funciones del sistema respiratorio sabemos que son varias, ¿cierto? Nosotros hemos hablado, sin lugar a dudas, que la función más importante es la función del intercambio gaseoso, ¿ok? Pero recuerden ustedes, el sistema respiratorio tiene otras funciones, ¿cierto? Recordamos por el semestre uno su participación en el control del equilibrio ácido-base. ¿Qué más? Le podemos asignar una función hormonal o más que hormonal, endocrina al sistema respiratorio, toda vez que la presencia de la enzima ECA en los capilares alveolares permite, ¿cierto?, un correcto funcionamiento del eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? El sistema respiratorio también es un reservorio de sangre, ¿sí? En casos de shock, ¿cierto?, como los que hemos visto ahora, eventualmente podríamos sacar un poco de sangre desde el territorio vascular pulmonar. ¿Sí? Recuerden ustedes que este territorio vascular pulmonar trabaja a presiones bajas, ¿cierto? Y tiene compliance que son elevados, por lo tanto, también puede ser un reservorio de sangre, ¿ya? Dicho eso, obviamente que la función de intercambio gaseoso es la función más importante para nosotros, ¿ok? Y para entender esto o para recordarlo desde la fisiología, el intercambio gaseoso depende de cuatro componentes que son los que están ahí. ¿Ok? En primer lugar, necesitamos una buena ventilación, que los volúmenes de aire que entran y que salen del pulmón sean adecuados. ¿Sí? En segundo lugar, recordar que no basta con tener aire porque tenemos que llevarle el oxígeno a la sangre, ¿cierto? A los glóbulos rojos de la sangre. Por lo tanto, necesitamos también de un pulmón bien perfundido, ¿tá? En tercer lugar, debemos recordar que existen diferencias regionales de ventilación y existen diferencias regionales de perfusión. Eso determina finalmente que en cada segmento del pulmón o en cada región del pulmón o en cada unidad alveolar, como uno lo quiera ver, existe una cierta proporción o una cierta relación, como dice ahí, entre la cantidad de aire, V, ¿cierto? Por ventilación, entre la cantidad de aire que está llegando a ese alvéolo versus la cantidad de sangre que está pasando por ahí, ¿ok? Y eso lo conocemos como la relación VQ. Eso lo vieron ustedes el año pasado en fisio. Entonces, saben que hay distintas regiones del pulmón, las denominadas zonas de West, donde hay relación VQ alta, relación VQ que están cercano o peri 1, ¿cierto? Y otras regiones con una relación VQ baja, ¿ok? Y eso debemos recordar también que forma parte de la fisiología del pulmón. Y finalmente necesitamos de una buena difusión de los gases, es decir, y para eso puse este monito yo, acá, que a nivel del capilar alveolar, ¿cierto? El oxígeno pueda difundir adecuadamente desde el saco alveolar hacia el eritrocito y que el CO2 pueda difundir desde el eritrocito hacia el saco alveolar. ¿Ok? Ahora, ¿por qué necesito esto desde la fisiopato? Porque luego yo puedo decir que si es que voy a analizar las enfermedades del sistema respiratorio, ¿cierto? En términos de cómo pueden alterar ellas el intercambio gaseoso, ¿ok? Eh, tengo cuatro posibilidades. Y esto, ojo, insisto,
Esto es una clasificación de patologías del sistema respiratorio según su mecanismo fisiopatológico, porque podemos tener todas las clasificaciones que queramos, ¿cierto? Patologías de neonato, patologías de paciente pediátrico, patología de cierto adulto, patología de paciente geronte. Puedo tener clasificación según agentes etiológicos, qué sé yo, agentes infecciosos, no infecciosos, neoplásicos, inflamatorios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esta es una clasificación general de acuerdo al mecanismo fisiopatológico que está generando esa patología, ¿ya? O esa enfermedad. Y ojo que estos no son excluyentes entre ellos, ¿ok? Y ahí vamos a ir viendo entonces. Entonces, deme un segundito, por favor. Ok, ahí. ¿Ya? Existen patologías que afectan la ventilación y esto en el fondo, chicos, es la extrapolación, ¿cierto? O una derivada de esto que teníamos acá. ¿Cuáles son los requerimientos que tiene el sistema respiratorio para funcionar bien? ¿Cierto? Obviamente, fisiológicamente hablando, buena ventilación, buena perfusión, buen VQ y buena difusión de los gases. Lo que me lleva a que si separo los mecanismos a la enfermedad del sistema respiratorio según su mecanismo fisiopatológico, es lo mismo, ¿por cierto? Trastornos de la ventilación, trastornos de la perfusión, trastornos de la relación VQ o trastornos de la difusión de los gases, ¿ya? Alteraciones de la ventilación, que es lo que vamos a tratar principalmente en la mayor parte de las clases de respiratorio, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, asma y EPOC como dos ejemplos de ellas, pero también podríamos tener fibrosis pulmonar, podríamos tener cuadros de atelectasias, podríamos tener pleuritis y podríamos tener neumotórax. Ya les voy a explicar por qué separé todo esto en dos puntos que son distintos, ¿ya? Son todas patologías, son todos trastornos ventilatorios, pero que tienen mecanismos fisiopatológicos que son distintos entre ellas. Trastornos de la perfusión, y ahí uno pone clásicamente al TEP, ¿cierto? Que es como el prototipo acá, pero podríamos poner también a EPOC en etapas avanzadas. Entonces alguien me va a decir, pero ¿cómo, Doc, si EPOC lo teníamos como un trastorno ventilatorio? Sí, pues, pero eventualmente eh, puedo tener trastornos de la perfusión como un mecanismo adicional, ¿sí? De daño o como un mecanismo adicional que me esté ayudando a explicar la fisiopatología de EPOC, ¿ok? Puedo tener trastornos de la relación BQ cuando, en general, dice uno, no siempre, pero en general, cualquier trastorno regional de la ventilación o de la perfusión se va a traducir en un cambio en la relación BQ, ¿ya? Está como que en general cualquiera de los anteriores nos va a dar un BQ alterado. Y puedo tener trastornos que, ¿cierto? Modifiquen o afecten o trabajen a través de lo que es específicamente la difusión de los gases. ¿Ok? Y aquí podría hablar del edema pulmonar cuando está en su etapa intersticial. ¿Ok? Y podría hablar aquí también del síndrome de distrés respiratorio agudo, del nivel de colección de líquido que exista dentro del alveolo, ¿ya? Cuando el alveolo está completamente lleno, ahí ya es otro el mecanismo que opera, ¿ya? No hay un trastorno en la difusión de los gases, básicamente porque no está ventilado ese alveolo, ¿ok? Pero si hay una pequeña colección de líquido, podríamos tener también un trastorno de la difusión de los gases. ¿Estamos? Ok. Dicho esto, entonces me voy a centrar ahora en lo que son los trastornos de tipo ventilatorio. ¿Por qué? Porque son los que con más intensidad vamos a abordar en nuestras sesiones. Entonces, ¿qué es un trastorno ventilatorio? Lo primero que debiésemos decir, vamos a definir un trastorno ventilatorio como cualquier condición que implique una disminución en la renovación del aire a nivel alveolar. ¿Ya? La condición que sea. Puede ser una crisis asmática, puede ser un EPOC, pero podría ser una bronquitis, podría ser, qué sé yo, una rinitis,
¿cierto? Podría ser un tabique nasal desviado, lo que sea, que disminuya la renovación de aire a nivel alveolar. ¿Ok? Algunos de estos trastornos ventilatorios, no todos, algunos de ellos pueden efectivamente alterar el intercambio gaseoso, ¿ya? Entonces, ojo, no todos los trastornos ventilatorios se van a traducir en una alteración del intercambio gaseoso, ¿ok? Si el valor de ventilación alveolar minuto no permite reponer el oxígeno consumido por los tejidos ni eliminar el CO2 producido, entonces hablamos de hipoventilación. ¿Ya? Un concepto importante entonces. Está el paciente que tiene un trastorno ventilatorio y está el paciente que hipoventila. ¿Ok? Hipoventila aquel sujeto que no puede ni aportar oxígeno en cantidad adecuada ni retirar CO2. ¿Qué características tiene esta hipoventilación? ¿Cómo la puedo evidenciar? Porque me va a aumentar la presión de CO2. ¿Dónde? A nivel del alveolo, esa es la A mayúscula, y a nivel arterial. ¿Ok? Aumenta la PCO2, la P alveolar CO2 y la P arterial CO2. Y fíjense, a consecuencia de eso, disminuye la PO2 en el alveolo y luego me disminuye la PO2 a nivel arterial. ¿Estamos? Entonces, esto es súper importante porque una de las consecuencias que tiene la hipoventilación es que estos pacientes cursan con hipercapnia, ¿ya? Escúchame una cosa, la hipercapnia no se produce única y exclusivamente a consecuencia de la hipoventilación, pero el principal mecanismo fisiopatológico para explicar hipercapnia es la hipoventilación, ¿ya? Podría eventualmente ser un vacuno compensado, podría ser, pero lo más importante en términos de casuística es la hipoventilación, ¿ya? Y si hay hipercapnia, obviamente que vamos a estar cursando también con acidosis respiratoria, ¿sí? Segunda consecuencia, súper relevante también, hipoxemia, ¿ok? Hipoxemia. Y obviamente que también, pues, si tengo zonas, ¿qué es lo que mantiene inflado, por así decirlo? ¿Qué es lo que mantiene expandido el pulmón? Es la ventilación del alveolo. Entonces, si hay regiones del alveolo que no se están ventilando o que se están ventilando muy poco, ¿ya? Tienden esas zonas del pulmón a colapsar y por lo tanto puedo tener, concomitantemente hablando, algunas zonas de atelectasia. ¿Ok? Entonces, para hablar un poquito más de esto, hablamos de la ventilación alveolar minuto, ¿ya? Recuerden, por favor, que el volumen corriente, eh, entre 6 a 8 ml por kilo, ¿ya? El promedio 7, no todo el volumen corriente que uno desplaza en un ciclo respiratorio en reposo llega al alveolo. Hay un volumen de ese aire que se va a quedar contenido en lo que uno conoce como el espacio muerto anatómico, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos del control de la ventilación alveolar, hacemos referencia al aire que efectivamente está llegando a los alveolos. Y el volumen total de aire que llega al alveolo en una unidad de tiempo lo conocemos nosotros como la ventilación alveolar minuto. ¿Ok? Y esta ventilación alveolar minuto está determinada por receptores, ¿cierto? Esto en el fondo es un arco reflejo. Hay receptores que son los quimiorreceptores periféricos y el quimiorreceptor central, ¿ok? Están las vías aferentes de información, que son las estructuras que van a llevar la información sensada por estos receptores hacia el sistema nervioso central. Está el centro de elaboración, que corresponde al centro respiratorio vulvar, ¿ok? Que él genera la respuesta, ¿verdad? Frente frente a los estímulos que le llegan, frente a la información que es recibida. Luego vamos a reconocer vías eferentes, que en el fondo son nervios periféricos que van a llevar el estímulo desde el centro respiratorio vulvar hacia los efectores, y aparecen acá entonces los efectores que son los músculos respiratorios. ¿Ok? Teniendo en cuenta que para que esto funcione bien debemos tener indemnidad de pared torácica, de pleuras y obviamente también de cavidad pleural. Denme un segundito, chicos, por favor, que vuelvo enseguida. Gracias, gracias, gracias.
¿Estamos? Ya. Los quimiorreceptores, ya lo dijimos, hay dos tipos de quimiorreceptores. Están los quimiorreceptores periféricos, que están acá, en el arco aórtico y en el seno carotídeo. Recuerden ustedes, por favor, que lo que más responden estos quimiorreceptores periféricos es a cambios en la PO2 y responden más cuando la PO2 cae, ¿ok? Una vez que aumenta la actividad de estos quimiorreceptores periféricos, de las células glómicas, que son las que responden acá, ¿ya? Esa información se va por la vía aferente, que es en el fondo el nervio glosofaringeo hacia el bulbo, ¿ya? El quimiorreceptor central, el quimiorreceptor central no se sabe bien dónde está, pero como que se asume que está en en algún lugar de la parte posterior del bulbo raquídeo, ¿ok? Y el quimiorreceptor central, ¿se acuerdan ustedes a qué responde? ¿A qué responde el quimiorreceptor central? ¿Qué es lo ¿Cambia que en lo CO2 estimula? ¿Marty? a CO2? No, justamente, el quimiorreceptor central no responde a la PO2. El quimiorreceptor No, central profe, responde al CO2. al Al, CO2. al- Eso, sí, me dijiste CO2 y yo escuché O2. sí, es que porque traspasa como porque se difunde más fácil, básicamente, el CO2. Claro, pero no es porque hay fondo más fácil, porque acuérdate que el quimiorreceptor central no sensa CO2, ¿ya? Pero el CO2 en el líquido cefalorraquídeo se nos va a hidratar, ¿cierto? Y nos va a llevar a la formación de ácido carbónico. Y el ácido carbónico luego se va a disociar y nos va a llevar a a la liberación de un protón y un bicarbonato. Y es esa concentración de protones la que ocupa el quimiorreceptor central para estimar la PCO2. ¿Ok? Ese es como el mecanismo. Entonces, el quimiorreceptor central responde indirectamente a la PCO2 a través de la concentración de protones en el líquido cefalorraquídeo. ¿Estamos, Martí? Sí, profe, gracias. Ya, bacán, súper, de nada. Gracias a ti por participar. ¿Cuál de los dos, Martí o alguien más? ¿Cuál de estas dos, que en el fondo son más de dos estructuras, es más importante para el control de la ventilación alveolar minuto? ¿Quimiorreceptor central o quimiorreceptores periféricos? ¿Los centrales? El quimiorreceptor central, efectivamente, ¿ya? Es el principal controlador de la ventilación alveolar minuto, ¿ya? Dicho de otra manera, para regular la ventilación alveolar minuto, son más relevantes los cambios en la PCO2 que los cambios en la PO2, ¿ya? No olvidar, no olvidar. Ya. Entonces, ya, oye, espérate. Y después, ¿cuáles serían las vías eferentes? Las vías eferentes son los nervios periféricos que controlan la musculatura respiratoria. ¿Cuál es el principal músculo respiratorio? Hablemos de los inspiratorios. ¿Cuál es el principal músculo inspiratorio? ¿Quién? ¿Alguien? ¿Diafragma? El diafragma, muy bien. ¿Y el diafragma es controlado por quién? Por el nervio frénico, ¿cierto? Nervio frénico que nace ¿dónde? En las astas intermedias de C4, C5, C6, ¿ya? ¿Y para qué quiero saber eso? Claro, porque si tengo un paciente que tiene un trauma cervical, eventualmente podríamos tener compromiso de las raíces del diafragma. Y a consecuencia de eso, puede ser que su diafragma no funcione tan bien, por cierto, quede con alguna debilidad o que pueda quedar con hemiparálisis diafragmática, ¿cachai? Entonces, esto es muy relevante porque eso significa que, si ustedes se fijan, puedo tener una patología respiratoria a consecuencia de algo que ocurre fuera del tórax, ¿ya? Y para el otro lado funciona lo mismo. ¿Qué pasa si tengo un paciente que está con fractura de pelvis? ¿Sí? Acuérdense que los músculos de la prensa abdominal se insertan en la pelvis. Entonces, si tengo un paciente con fractura de cadera y quiere toser, no va a poder toser bien por el dolor, ¿cachai? Y entonces ese paciente puede ser que no me pueda desplazar adecuadamente secreciones, ¿cachai? Y me haga también un trastorno ventilatorio. Entonces hay que expandir un poquito la visión respecto de
dónde, en qué lugar anatómico están las causas de las patologías respiratorias. ¿Ya? Eso ya lo habíamos dicho. Ya, y con todo esto entonces llegamos a la hipoventilación. Causas de hipoventilación tengo muchas, obviamente, y aquí las separamos por grupo, ¿cierto? Puedo tener alteración en la formación o en la integración de estímulos de los centros respiratorios. Lo siento que va pasando una ambulancia por acá. Podría ser drogas depresoras del sistema nervioso central, como opiáceos, barbitúricos, anestésicos, ¿ya? Drogas benzodiazepínicas u otras. Podría ser en el contexto de un traumatismo encefalocraneano. Podría ser consecuencia de un accidente vascular encefálico, ¿ya? Podría ser esto consecuencia de una hipertensión intracraneana. Acuérdense que en algunos casos se iban a producir hernias cerebrales y podíamos tener enclavamiento. ¿Ya? Esto a consecuencia de meningitis, encefalitis, tumores u otras. O podría ser alteración del control respiratorio durante el sueño, ¿sí? Porque hay personas a las que, por motivos no conocidos, su centro respiratorio vulvar no les funciona tan bien durante el sueño y entonces esas personas nos hacen apneas, que en este caso va a ser una apnea no obstructiva, ¿ya? No se olviden de eso. No todas las apneas implican obstrucción. ¿Ya? Esta es en el fondo es una apnea de origen neurogénica. Otra posibilidad es que hay una alteración en la conducción de los estímulos, y aquí recurrimos a patologías como lesiones medulares, traumatismo, mielitis, poliomielitis, tumores, hemorragias, ¿cierto? Etcétera. O lesiones de las vías nerviosas, ¿cierto? Como por ejemplo el síndrome Guillain-Barré, ¿ya? O en los casos de porfirias agudas intermitentes. ¿Ok? Otra posibilidad es que haya trastorno de la transmisión del estímulo en la placa motora, ¿ok? Patologías como la miastenia gravis, cuando los pacientes hacen crisis, ¿ya? Pacientes que están intoxicados con curare, ¿ya? O con toxina botulínica podría ocurrir lo mismo. Más causas de hipoventilación, alteraciones del efector muscular. Esto es súper importante, la debilidad y fatiga muscular respiratoria, ¿ya? El día de mañana cuando le lleguen pacientes, ¿cierto? Con apremio respiratorio, deben ustedes plantearse la posibilidad que ese paciente tal vez les haga una fatiga de diafragma. Porque si el trabajo respiratorio es muy alto, si su paciente está con mucho apremio respiratorio, hay que considerar la posibilidad de intubar a ese paciente. ¿Ya? ¿Por qué? Para facilitarle la pega al diafragma. Porque si el paciente produce a una persona una fatiga diafragmática, se pone muy difícil la cosa para él. ¿Ok? Podríamos tener miopatías de distinta índole, ¿ya? Parálisis periódicas familiares, ¿ok? Alteraciones electrolíticas marcadas como déficit de potasio, de magnesio, de fosfato. ¿Qué más? Excesos de potasio también, ojo, ¿ya? Cuidado ahí, ¿ah? Cuidado con los excesos de potasio, porque los excesos de potasio se asocian a debilidad muscular. Entonces, en pacientes hepóticos, ¿sí? Muchas veces se tiende a no usar tanto el beta bloqueo, porque el beta bloqueo produce hipercalemia distributiva, ¿se acuerdan? Y entonces esa hipercalemia distributiva puede debilitar aún más al diafragma que ya está medio alterado, porque está sobreextendido en ese tipo de pacientes. 5, alteraciones de la estructura y función de la caja torácica, y aquí recurrimos a los traumatismos como ejemplo, cifoescoliosis, ¿ok? Los pacientes obesos tienen que ser obesidad así como un poquito más importantes, pero la obesidad también modifica la estructura de la caja torácica, ¿ok? Y obviamente un paciente que fue a toracoplastia, una cirugía de tórax, también pues. ¿Mm? Más causas de hipoventilación, patologías broncopulmonares. Aquí podemos tener aumentos globales de la resistencia de la vía aérea, ¿sí? Podríamos tener obstrucción laringotraqueal por cuerpos extraños, tumores, secreciones u otros, ¿ya? Obstrucción de las vías aéreas superiores por hipotonía de los músculos faringeos, los trastornos del sueño. Ahí sí, ya podríamos eventualmente tener una apnea de origen obstructivo, ¿ya? Lo que mantiene a la vía aérea superior permeable durante el día es un hueso que se llama ioides y dos músculos que lo traccionan hacia anterior.
que son el miloioideo y el genioideo. ¿Ok? Como esos dos músculos traccionan al yoides, el yoides se desplaza y eso mantiene a la vía, a la faringe abierta. ¿Ya? Pero durante el sueño, esos músculos trabajan menos, lo que significa que tiende a disminuir el radio de la faringe. Eso hace más difícil la inspiración. ¿Cuál es la respuesta de uno? Hace un esfuerzo más alto para inspirar, ¿ok? Pero ese esfuerzo más alto se asocia a un aumento en la velocidad de flujo de aire en faringe y ese aumento en la velocidad de flujo de aire hace caer aún más la presión. Por lo tanto, empieza a producirse el colapso de faringe. Y ahí uno empieza a roncar. ¿Ya? Si eventualmente se produce el colapso completo, vamos a tener una linda apnea. ¿Ya? Entonces, por favor, no todas las apneas son de naturaleza obstructiva. Otra posibilidad, obstrucción bronquial difusa marcada y extensa. ¿Cuándo podríamos tener esto? En una crisis asmática, ¿cierto? Un asma tiene que ser un buen asma, ¿ya? Y en patologías que impliquen limitación crónica del flujo aéreo. La más conocida de ellas, pero no la única, EPOC, ¿ya? También podría ser un asma irreversible, podría ser fibrosis pulmonar, fibrosis quística, tuberculosis, ¿ya? U otras. Pero la más común de encontrar en la práctica clínica para ustedes va a ser EPOC, ¿tá? Aumento de la relación de volumen del espacio muerto versus el volumen corriente, ¿ya? Porque aumenta el espacio muerto, eso ocurre en pacientes conectados a ventilación mecánica, porque hay disminución del volumen corriente, ¿ya? O por una combinación de ambos. Y una más podría ser esto en enfermedades pulmonares intersticiales en etapa terminal, porque el pulmón se vuelve muy, muy duro, ¿cierto? Y cuesta mucho distenderlo. ¿Cómo vamos hasta aquí? Cuéntenme. ¿Se entiende o no se entiende? Yo sí entiendo. ¿Se entiende, Dante? Bacán. Sí. ¿Alguien más que me dé el feedback? ¿Alguien Muy aquí bien, profe. escribió? La Isa me dice que sí. Todo claro, me dice Seba Urrutia. Bacán. Entonces no me tenían fe en la siesta de 12 minutos. Eh, es que una siesta de 12 minutos no es siesta. No nos engañemos. Micro Mm. siesta. Ya. Entonces, un elemento central, escúchenme, para poder nosotros caracterizar las patologías, los trastornos ventilatorios, es la resistencia en la vía aérea. ¿Ok? ¿Por qué? Porque déjenme anotar acá. En los pacientes con patología ventilatoria, vamos a decir nosotros que los flujos, ay, se me olvida que los flujos de aire están disminuidos. Y como ustedes se acuerdan bien, los flujos de aires o un flujo de sangre, de aire, depende de dos cosas, ¿cierto? Los flujos dependen de un gradiente de presiones y dependen de una resistencia, ¿ya? Entonces, cuando uno va a caracterizar las patologías, los trastornos ventilatorios, es súper relevante conocer el nivel de resistencia que hay en la vía aérea. ¿Cómo vamos a saber cuál es la resistencia o cómo está la resistencia de la vía aérea? Eso lo podemos saber con una prueba que es bastante simple, que se llama espirometría. Doc Rossi nos va a hacer una clase específica respecto de la espirometría y de cuáles son las variables y de cómo se interpretan, ¿ok? Pero uno con una espirometría bonita, bien hechita, uno puede saber cómo está la resistencia en la vía aérea de una persona, ¿ok? De manera general, yo puedo decir que la resistencia en la vía aérea va a depender o puede ser determinada por el gradiente. Déjenme volver al... Aquí. Presión en el alvéolo menos presión en la boca. Este es el delta P, ¿cierto? La diferencia de presiones entre el alvéolo y la boca expresada en centímetros de agua para un determinado flujo de aire, ¿ya? Y eso me da la resistencia de la vía aérea. ¿Puedo determinar esto que está acá? Puedo. ¿Cómo? Con una prueba que se llama pletismografía, ¿ya?
Después tal vez probablemente les vamos a hablar un poquito más de la pletismografía. No es una prueba de uso común, ¿ya? No es que así como que a todo el mundo le anden pidiendo siempre pletismografía, pero es una prueba que es súper útil para determinar volúmenes y capacidades pulmonares, pero no se le hace a todo el mundo, ¿ya? Pero se puede hacer. Ahora, en un segmento de la vía, chicos, en un tubito de la vía aérea, podemos calcular la resistencia según la fórmula de Poiseuille, que dice que la resistencia equivale a 8 por L, que es el largo de la vía, por N, o que mu, que aparece acá, que es la densidad, la viscosidad del gas que se está respirando, aire, dividido por R radio a la cuarta potencia, ¿ya? Tal como ocurrió en el capítulo de cardio, ¿cierto? Decimos nosotros, ¿cuál es el factor más relevante determinando resistencia en la vía aérea? El radio a la cuarta potencia. ¿Vamos? Estamos. Y entonces, por qué es importante conocer la resistencia de la vía aérea? Porque los trastornos ventilatorios se clasifican de acuerdo al nivel de resistencia que ellos tienen. Acá, ¿sí? Lo que yo les decía, los pacientes con patología ventilatoria tienen un flujo que está disminuido. Si ustedes miran la fórmula, tengo dos posibilidades para explicar cómo el flujo cae, ¿ya? El BEF1, después eso se lo va a comentar el Doc Rossi. Dos posibilidades para que caiga el BEF1. Uno es una caída del delta P, ¿sí o no? Y la otra posibilidad es que la resistencia en la vía aérea esté aumentada, ¿ya? Si yo esto lo reordeno y lo expreso todo en función de la resistencia, no del delta P, yo puedo decir que tengo trastornos ventilatorios que cursan con una resistencia normal en la vía aérea. Si la resistencia es normal en la vía aérea, yo sé que la culpa es del delta P, ¿ok? Y en ese caso hablo de un trastorno de tipo restrictivo, ¿está? Y existen patologías que cursan con una resistencia aumentada en la vía aérea. Y cuando la resistencia está aumentada en la vía aérea y a consecuencia de eso caen los flujos, yo digo que estoy en presencia de un trastorno de tipo obstructivo. ¿Está claro eso o no está claro eso, jóvenes? Sí, profe, está claro. Sí, ¿Sí? profe. Sí, Ya, está Marti. claro. Ya, chicos, muchas gracias. ¿Sí? Entonces, dos tipos. Miren, fisiopatos, generalidades de respiratorio, luego nos fuimos a los trastornos ventilatorios. Y ahora tenemos trastornos que son obstructivos y restrictivos. ¿Ya? Esto lo voy a comentar muy brevemente porque el doc nos va a volver a comentar de esto, pero cuando a una persona le indican una espirometría, hoy en día la prueba no consta, no le lleva, ¿cierto? Solamente de la espirometría, sino que la prueba ahora aporta flujos de aire, ¿ya? La espirometría nos dice volúmenes, ¿ya? La espirometría nos va a decir la persona movió 1, 2, 3 o 4 litros, ¿ya? Pero el instrumento con que se hace la espirometría hoy en día se llama neumotacógrafo, ese instrumento hoy en día nos aporta esa misma información de espirometría, pero además nos aporta la información de los flujos de aire que mueve la persona. Y los flujos incorporan el concepto del tiempo. Entonces, cuando uno habla de flujo, uno habla de 1, 2 o 3 litros, pero por segundo. ¿Ok? Podría ser por minuto, pero aquí lo tienen, usualmente uno lo expresa por segundo. Entonces, usualmente a uno le piden que haga un par de ciclos respiratorios a volumen corriente y luego en algún momento la persona que está haciendo el examen le dice a uno que inspire con mucha potencia y se produce esta parte de la curva, chicos. Y cuando tenemos el pulmón lleno de aire, cuando estamos a capacidad pulmonar total, le piden a uno que bote el aire lo más fuerte posible y se genera esta parte de arriba de la curva. Entonces, por encima del eje de las X, esto que está acá, representa la fase expiratoria. ¿Ok? Y al final, a uno le piden que vuelva a tomar aire lo más intensamente posible y se genera entonces, se completa la parte de abajo de la curva. ¿Ok? Entonces, todo esto representa un ciclo de
es inspiración y expiración a capacidades máximas. ¿Ok? La inspiración, aquí tenemos el pulmón con la menor cantidad posible de aire, solamente el volumen residual. Se produjo la inspiración máxima, ¿cierto? Forzada. Y acá luego, entonces, está la expiración forzada. Y esto, miren esta curvita, apréndansela, miren la forma que tiene, porque esta es la curva flujo-volumen normal. ¿Ok? Nos vamos a encontrar aquí con el punto más alto en la primera parte de la fase expiratoria, que se conoce como FEM o PEF, si es que lo ven ustedes en inglés, que es el flujo expiratorio máximo o el Peak Expiratory Flow. ¿Ok? Esta parte intermedia de la curva es bien importante porque es bien orientadora. Se conoce como el FEF 2575. ¿Ok? El FEF 2575, que es el flujo expiratorio forzado entre el 25% y el 75%. ¿Ok? Y cuando llegamos acá, aquí estamos viendo volúmenes pulmonares, ¿cierto? Aquí coincide eso con el cero de flujo. Cuando llegamos ahí al flujo cero, significa que la persona ya no pudo botar más aire. La parte de abajo corresponde a la fase inspiratoria. Inicialmente los flujos, la velocidad con que movemos aire aumenta, 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 aumenta hasta llegar a un pic. Y después ya nos va costando cada vez meter aire hasta que ya no podemos meter más aire y volvemos a llegar a un flujo cero cuando ya desplazamos toda la capacidad vital, ¿cierto? Eh, Cuando desplazamos el volumen tidal, el corriente, más todo el volumen de reserva inspiratorio que tenía esa persona. Y bueno, así como esa es la curva flujo-volumen normal, que es la que volvemos a ver aquí en color rojo, ¿ya? También tenemos curvas flujo-volúmenes que están alteradas. Aquí solamente estamos viendo ¿qué etapa? Estamos viendo solamente la etapa expiratoria de la curva, ¿ya? ¿Por qué? Para hacerlo por motivos explicativos, simplemente, ¿ya? Entonces, de nuevo, esto lo va a ver el doc también, ¿ya? Pero si eso es lo que me interesa a mí, esta prueba, la neumotacografía, nos puede entregar información respecto de cómo orientar nuestras sospechas diagnósticas. Y nos va a entregar un tipo de curva acá, que es la curva que orienta a pensar en patrón restrictivo. ¿Ok? Si ustedes se fijan, la curva del patrón restrictivo se parece mucho a la curva normal, pero tiene obviamente algunas diferencias. ¿Por qué se parece a la curva normal? Porque la velocidad de flujo es normal en relación al volumen pulmonar. ¿Ya? Lo que quiere decir ahí es que no hay una resistencia aumentada al paso del aire en ese pulmón, pero aún así los volúmenes de aire desplazados son menores. ¿Por qué? Porque el pulmón es pequeño y los volúmenes que puede desplazar un pulmón pequeño también son pequeñitos. ¿Ya? ¿Cómo se explica este tipo de curvas? Por disminución en la distensibilidad pulmonar. ¿Ya? Podría ser una fibrosis pulmonar, podría ser un pulmón que esté congestivo. ¿Ok? Podríamos tener patologías pleurales, ¿cierto? Podríamos tener una pleuritis, podríamos tener un engrosamiento, podríamos tener una colección de líquido a nivel pleural, podríamos tener patologías a nivel de la pared del tórax, ¿cierto? Podría ser una fractura costal. No sé si a nadie se le ocurriría probablemente mandar a un paciente con fractura costal a hacer una, una espirometría, ¿no? Pero es para que se entienda qué es lo que puede generar este tipo de trastorno, ¿ya? En los músculos torácicos o eventualmente también podría ser que tuviésemos una lesión ocupante de espacio en el tórax, ¿cierto? Un paciente con un timoma. Podría ser, ¿ya? Profe, Martí, ¿podría, eh, Martina, dígame. ¿podría repetir o como explicar de nuevo lo de la curva del patrón restrictivo? Es que no entendí muy bien. Ya. Mira, el pulmón restrictivo, Martina, mueve poco aire. ¿Eso nos quedó claro, no? Sí, Ya. ¿Por qué mueve poco aire? ¿Porque fallo con el delta P o fallo con el R?
Falla el delta P, se supone que en el restrictivo. Eso, falla el delta P. ¿Cómo está la resistencia en la viaria en ese sujeto? ¿Normal? Normal, ya. Ahora, cuando vamos a ver la curva, fíjate que el FEF 2575, esto, Martina, súper importante. Lo que te voy a explicar ahora no es diagnóstico, pero sí te orienta a pensar en distintas posibilidades patológicas, ¿ya? Ya. El FEF 2575 muestra de manera muy bonita cómo está la resistencia en la vía aérea, ¿cachai? De hecho, mira acá, Martina. Mira, esta es la curva del paciente con enfermedad obstructiva, ¿ok? La que está aquí en color verde. Mira cómo está esta parte de la curva, el FEF 2575, versus lo que está acá. ¿Te fijas o no? Sí, Cambia mucho, ¿cierto? Pero si tú miras la curva normal en color rojo, ahí sí, la curva en color rojo versus la curva aquí en color celeste, te fijas que la porción esta del FEF 2575 son iguales, ¿o no? sí, Y la forma de la curva es más o menos parecida. No hay una congruencia exacta, no son exactamente iguales, pero son parecidas. Es como la farmacia del doctor Simi. Es lo mismo, pero más barato. ¿Cierto? ¿Sí o no? Y ahora, una cosa que no te va a decir el neumotacógrafo ni la tirita de papel que te entrega es que esta curva está más desplazada hacia el lado derecho. Mira, aquí Martina tengo volumen pulmonar cero. Eso no existe, ¿verdad? Sabemos, Martina, que no existe el volumen pulmonar cero, ¿cierto? sí. Ujú. Porque siempre aquí la persona bota, bota, bota aire y siempre hay una cantidad de aire que se queda dentro del pulmón. ¿Cómo se llama esa cantidad de aire? Eh, ¿Cómo se llama esto? Flujo, no, no es flujo. Ese es el Respiratorio máximo. no, ese es el volumen residual, ¿se acuerdan o no? Ah, sí. ¿Se acuerdan el resto? Que a uno clásicamente le ponen así como unos gráficos en Profe, fisiología sí, y uno profe. dice, ¿qué pasó? No, profe, le dije que sí. Ah, sí, 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 nos acordamos. Ya. Mira, cuando llegamos acá, a ese punto, estamos en volumen residual. ¿Ya? Ahora, de nuevo, el informe que te llegue no te va a llegar no te va a decir está desplazado a la derecha, está desplazado a la izquierda, no, no, no. Pero si uno los pone, ¿cachai? Nos encontramos con esto. El volumen residual en ese paciente es menor. Eso no te lo va a decir, no puede, no tiene la espirometría ni la neumotacografía la sensibilidad diagnóstica de decirte cómo está el volumen residual, ¿ya? Pero aquí lo pusieron para que uno sepa cómo está. Y mira, y cuando estamos acá en este punto, Martina, aquí estamos en TLC, que no es un tratado de libre comercio, sino que es la capacidad pulmonar total. ¿Ya? Este es el tamaño más grande al que pudo llegar ese pulmón. Martina, ¿me estáis siguiendo? Sí. Ya. ¿Cómo está la capacidad pulmonar total? ¿O cómo está el tamaño pulmonar en el paciente con enfermedad restrictiva? Como disminuido, Está es más menor. pequeñito, ¿sí o no? Es Sí, un pulmón chiquitito y que tiene un volumen residual que también es pequeñito. Si tu pulmón es pequeñito, ¿cuánto aire va a poder desplazar si es que la resistencia está normal? poco. Poco. Y eso es lo que estamos viendo acá. ¿Cachai? Entonces me dice, mira, la velocidad de flujo es normal en relación al volumen pulmonar. Por eso es que la forma de la curva se parece al del paciente sano. ¿Cachai o no? No es igual, pero se parece. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe, ya entendí. Ya. De nuevo, ¿y las posibilidades para que esté esto? Un pulmón más duro. Porque si el pulmón es más duro, cuando la persona haga el esfuerzo inspiratorio, no lo va a poder inflar adecuadamente. ¿Cachai? Si tiene pleuritis, si tiene dolor, ¿cierto? Asociado a las pleuras, si están engrosadas, si hay colección de líquido, tampoco puedo dejar que el pulmón se mueva adecuadamente. ¿Ya?
O si tengo alguna patología, te decía yo, en la pared del tórax, que ahí yo les dije una fractura costal, pero podría eventualmente ser una cifoescoliosis también. ¿Cachai? Pues si una persona tiene la forma de su tórax está alterada, cuando trabaje los músculos respiratorios no voy a tener un buen cambio de forma. Y si no tengo un buen cambio de forma en el tórax, no puedo tener un buen cambio de volumen de la cavidad pleural, ¿sí o no? Y si no tengo un buen cambio de volumen de la cavidad pleural, no hago caer la presión intrapleural. Y si no hago caer la presión intrapleural, no puedo arrastrar adecuadamente el pulmón. Y si el pulmón no se expande, tampoco tengo cambio en la presión alveolar. ¿Sí? Los músculos torácicos yo creo que no hay ni que explicarlos ya. Y lo que te decía, si tenemos una lesión ocupante de espacio en el tórax, ¿cierto? Yo les dije un timoma, pero podría ser, no sé, una masa en mediastino o qué sé yo, algo más. ¿Sí? Todo eso me va a alterar, ¿cierto? El desplazamiento normal de los pulmones y me va a generar el problema. Martina, ¿se entiende o no se entiende? Ahora sí entendí, gracias. Ya, bacán, ¿no es? Muchas No gracias. podemos, no pueden ustedes terminar un día lunes sin haber aprendido fisiopatología, jóvenes. Si ustedes no entienden fisiopatología, el problema es del doctor Rossi y mío, que no explicamos bien. Y por eso es que estamos siempre los dos acá, porque si a uno no se le ocurre una forma de explicar, el otro salta al tiro. Por eso funcionamos como un equipo. Ya, miren ahora la curva del patrón obstructivo. Martina, ya como usted me preguntó, te voy a agarrar a ti, ¿cierto? ¿Cómo está el tamaño del pulmón con enfermedad obstructiva, Martina? Aumentado. Exacto. El tamaño pulmonar es mayor, la capacidad pulmonar total en este tipo de pacientes es mayor. Y fíjense que teamwork made the dream works. Oh, muy bien, muy bien, Dante. Muy bien. Gracias por su apoyo. Pero sí, pues, esa es la idea, que nos comportemos como equipo. Ahora, Martina, cacha lo siguiente. El pulmón del paciente con patología obstructiva es patológicamente más grande. Uno, ¿ok? Y dos, a pesar de que ese pulmón es más grande, los volúmenes de aire que puede meter y sacar del pulmón son más chicos. ¿Por qué? Porque la resistencia en la vía aérea está aumentada. ¿Ya? Entonces, la expiración máxima comienza aquí y termina aquí con volúmenes pulmonares elevados anormalmente. ¿Cómo está el volumen residual de este pulmón con patología obstructiva, Martina? Mayor, Eso, aumentado. ¿ya? Anótenme al tiro lo siguiente porque eso tiene un nombre. Eso se llama atrapamiento aéreo. ¿Ok? El aumento del volumen residual se conoce como atrapamiento aéreo y es característico de los pacientes con patología obstructiva. ¿Ya? ¿A qué se debe todo esto? A que la resistencia al flujo está aumentada. ¿Cómo podemos intuir eso? ¿Cómo podemos sospecharlo? Viendo la curva flujo-volumen con el FEF 2575 que aparece guateado, ¿cierto? ¿Dónde voy a tener la comprobación de eso? Viendo la espirometría y viendo un indicador específico de la espirometría que el Doc Rossi te va a comentar después, ¿ya? Que es la relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada. ¿Estamos? ¿El resto se entendió esta parte o no? Sí, Sí, ya, bacán. Seguimos entonces. Bacán. Gracias, Eva. ¿Ya? Entonces, no, esto me lo voy a saltar, ¿ya? Esto me lo voy a saltar porque no quiero meterme en cosas como tan espirométricas. No es que no sea importante, pero como el doc nos va a hacer la clase de espirometría, por último ahí yo meto la cuchara, ¿ya? Pero uno puede graficar también el comportamiento del volumen pulmonar en el tiempo en un sujeto sano versus un paciente con patología restrictiva y con patología obstructiva. ¿Ya? Eso lo vemos, insisto, después yo por último meto la cuchara ahí cuando el doc esté hablando. Ya. Y finalmente con esto entonces llegamos a hablar de las enfermedades obstructivas que son las que nos van a importar más, no las únicas importantes, pero las que más nos van a importar en este capítulo de Fisiopatodos. Patología obstructiva. ¿Ya? Ya decíamos que la resistencia en la vía aérea la podemos calcular con el delta P y con el flujo de aire,
¿Ya? ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer con esta prueba que yo les decía que se llama pletismografía. Ya, entonces, lo primero, ¿dónde se va a producir la obstrucción? La se puede producir en muchas partes, ¿sí? Aquí tenemos lo que se conoce como, bueno, esta es la anatomía, histología, ¿cierto? De la vía aérea, ustedes eso lo saben. Esta es la generación cero, la tráquea, y luego se va dividiendo de manera dicotómica. ¿Sí? Aparecen los bronquios principales, luego aparecen los bronquios secundarios o lobares, luego aparecen los bronquios terciarios o segmentarios, ¿cierto? Y van disminuyendo, disminuyendo, hasta que llegamos a los bronquiolos. Cuando aparecen los bronquiolos, la verdad es que me da lo mismo. ¿Sí? Hablamos de bronquiolo cuando ya no hay cartílago, ¿cierto? En la pared. A veces dicen que aparecen en la quinta generación, a veces dicen que aparecen en la generación 7, ¿ya? A veces dicen que aparecen en la generación 10, la verdad es que me da lo mismo eso. Entonces, escúchenme. La obstrucción de la vía aérea se puede producir en la vía aérea central o en la vía aérea periférica. ¿Estamos? ¿Qué vamos a entender por vía aérea central? Tráquea, bronquios principales. ¿Ya? A veces meten también a los bronquios lobares en el asunto. ¿Ya? Si tenemos una obstrucción en esa región, vamos a decir que tenemos una obstrucción de la vía aérea central. Si el fenómeno obstructivo está por debajo de eso, vamos a decir que estamos en presencia de obstrucción de la vía aérea periférica. ¿Puedo yo hacer la diferencia con la espirometría? La verdad es que sí, se puede. Ahora, igual aquí la clínica algo tendrá que decir, ¿no? Pues no va a ser la misma clínica en un paciente que tenga obstrucción de vía aérea central versus obstrucción de vía aérea periférica. Pero si a uno le ponen una espirometría o una neumotacografía o una curva flujo-volumen, uno también, por la forma de la curva, chicos, puede orientar su sospecha diagnóstica hacia determinadas cosas. ¿Estamos? La obstrucción de la vía aérea central puede ser fija, por ejemplo, un tumor dentro, ¿cierto? Que esté creciendo dentro de la vía, un cuerpo extraño, o puede ser variable, ¿ok? Aquella que es variable puede ser variable intratorácica o variable extratorácica y que se comportan espirométricamente distintos, ¿ya? Pero eso también se puede saber. Sin embargo, la que me interesa a mí para esta primera sesión con ustedes es la obstrucción de la vía aérea periférica, ¿ok? Y entonces ya vamos a decir que en la vía aérea periférica se produce entonces, o se puede producir para esta clase, un aumento de la resistencia al flujo. ¿Cómo explicamos el aumento de la resistencia al flujo desde un punto de vista de la fisiopatología? Tenemos tres posibilidades. Hay causas que operan en el interior de la vía, como en A, hay causas que operan en la pared de la vía y hay causas que operan por fuera de la vía. ¿Ok? En el lumen de la vía aérea, en la pared de la vía aérea y por fuera de la vía aérea. Ejemplos. En la luz de la vía. Puede ser un exceso de secreciones, el ejemplo clásico, pero no el único, la bronquitis crónica. La verdad las cosas es que cualquier cuadro inflamatorio de la vía aérea va a producir un aumento de la producción de secreciones. Lo que ocurre es que la bronquitis crónica está como muy aumentado. ¿Ya? Podría ser oclusión parcial, consecuencia de edema o de aspiración de algún contenido. Podrían ser secreciones no removidas, ¿cierto? En el contexto de un postoperatorio, en un paciente secuelado de accidente vascular encefálico, de TEC, ¿sí? Lo que yo les decía, el paciente con fractura de pelvis. En la pared de la vía, contracción del músculo liso bronquial, ejemplo prototípico, pero no el único, asma, ¿ya? También puede ocurrir en el paciente hepático, ¿ya? Otra posibilidad podría ser la hipertrofia de las glándulas mucosas en el contexto de una bronquitis crónica, ¿ok? Y como habíamos dicho, ¿cierto? Los cuadros inflamatorios no solamente aumentan la producción de mucus, sino que la inflamación por sí sola, pues, recuerden ustedes que la inflamación implica aumento de volumen, ¿ok? Por tanto, también podría ser. Por fuera de la vía, ¿ya? Aquí tenemos dos posibilidades. Básicamente podríamos tener una masa, ¿cierto? Que esté comprimiéndome la vía aérea por fuera.
pero lo más común, chicos, es que se produzca destrucción o que se produzca el aumento de resistencia a consecuencia de la destrucción del parénquima pulmonar, ¿ya? La sola pérdida de paredes alveolares nos conduce a un aumento de la resistencia en la vía aérea, ¿ya? Y eso lleva a estrechamiento de la vía. Entonces, aquí se vuelve muy importante lo que yo les decía, la pequeña vía aérea. Desde bronquíolos hacia abajo. Generación 7 o 10, no les voy a preguntar esa cuestión en la prueba, ¿cachai? Lo que me interesa es que tengamos claro que los bronquíolos ya no tienen cartílago en su pared. Y como no tienen cartílago en su pared, su lumen es mucho más variable y depende de cuáles son las presiones que hay en ese pulmón y en ese tórax. ¿Está? Entonces, aquí estamos viendo eso, ¿por cierto? Estamos viendo, por ejemplo, la resistencia de la vía versus el volumen pulmonar y vemos que cuando el volumen pulmonar es bajo, las resistencias aumentan. Pero en la medida que aumenta el volumen pulmonar, y esto se produce cuando inspiramos, ¿cierto? Vamos traccionando la pared, claro, de esa vía aérea, y la vía aérea va aumentando su radio, y si aumenta el radio, la resistencia cae. ¿Cachai? Entonces, cada vez que inspiramos, nos vamos hacia allá, y cada vez que exhalamos, nos vamos hacia el otro lado. ¿Sí? Fíjense que, si bien cada tubito tiene, tiene un diámetro menor que el que le precede, ¿ya? La resistencia aumenta solamente hasta la cuarta generación. Aquí está la tráquea, bronquios principales, bronquios lobares, bronquios segmentarios. Más allá de los bronquios segmentarios, la resistencia empieza a disminuir a pesar de que cada tubito es más fino que el anterior. ¿Ya? ¿Y cómo se explica eso? Eso se explica porque la sumatoria de áreas de los tubitos va siendo cada vez mayor. Entonces, fíjense, po, cada tubito va siendo más estrecho, pero si vamos sumando las áreas totales, van aumentando, 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 y eso determina que las resistencias sean cada vez más bajas. ¿Ya? Eso quiere decir que si yo tengo una patología que me afecta a los bronquíolos, estoy pensando en un asma, estoy pensando en un EPOC, para que esa patología se traduzca en aumento de resistencia, tiene que estar generando mucho problema ahí, ¿ya? Mucho, mucho problema. ¿Sí? Vía aérea pequeña, tiene un diámetro menor a 2 milímetros, ¿cierto? De bronquíolos para abajo, ya lo dijimos, no tiene cartílago, la musculatura lisa regula la ventilación regional y en condiciones como asma aumenta la resistencia en esta vía aérea, ¿cierto? Depende del retroceso elástico y de la presión negativa intratorácica. Al tiro les voy a explicar eso. Se pierde en enfisema, ya lo habíamos dicho, ¿ya? La pequeña vía aérea entonces es más estrecha en condición basal y se cierra antes. Miren, ya, oye, pregunta para ustedes. Semiólogos, miren este gráfico. Miren cómo varía el diámetro de la pequeña vía aérea según el tamaño pulmonar. Díganme entonces. Ah, espérense, espérense. Pregunta, la pregunta uno. Pregunta uno es la siguiente. ¿Qué elemento del examen clínico les indica a ustedes que hay obstrucción al paso del aire en la vía aérea periférica? ¿Lo pregunté bien o no? ¿Se entiende mi pregunta? ¿Qué elemento del examen clínico me orienta a pensar que estoy en presencia de una patología de tipo obstructiva? Un ronco. El La roncus. ocultación. Ya, pero ¿qué La es de la auscultación, auscultación? ¿Ah? ¿Cuál es el ruido agregado patognomónico del trastorno sibilancia, obstructivo? ¡Oh! Martí, sibila- sibilancia. maravilloso. Está Ay, hecho una broncopulmonar el día de hoy. El doctor Rossi está llorando de emoción en su casa, lo sé. ¿Sí? La sibilancia. ¿Por qué se produce la sibilancia? Porque cuando hay obstrucción, aumenta la velocidad de flujo, ¿cierto?
en algún momento el flujo se vuelve turbulento y esa turbulencia se hace audible como una sibilancia. Muy bien, muy bien. Ahora, si ustedes sospechan que un paciente, mirando este gráfico, ya, esta es una semiología fisiopatológica, necesita que piensen, pues, para que sean muy buenos médicos el día de mañana. Si usted tiene un paciente que está con sibilancia, si su tutor clínico le dice este paciente está sibilando, ¿en qué fase del ciclo respiratorio me va a ir a buscar la sibilancia? ¿Me va a buscar la sibilancia en inspiración o me va a buscar la sibilancia en expiración? Respiración, Benja, ¿qué cosa? respiración. Sí, Expiración. tenemos un trastorno obstructivo ahí. ¿Por qué en expiración, Benja? ¿Por qué en expiración? O los que me dicen inspiración, ¿por qué en inspiración? Porque es cuando disminuye el radio y por eso como que se genera como ese sonido. Eso, porque si disminuye el radio, aumenta la velocidad de flujo y por lo tanto aumenta la probabilidad que ese flujo se vuelva turbulento. Muy bien, ¿cierto? ¿Y qué pasa si la sibilancia aparece en inspiración? Eso le aporta gravedad al cuadro, ¿no? Todo el rato. Si en inspiración, si cuando la vía está creciendo, está dilatándose, el paciente sibila, imagínense cómo va a estar el momento de la expiración. ¿Ya? Bien, Benja, gracias por contestar. Ya, entonces aquí les tengo monito, ya, esto es un corte histológico, aquí tengo un bronquio y veo que este bronquio tiene ahí, ¿cierto? Veo que este bronquio tiene ahí también tiene un poquitito, ahí tengo más, ¿qué cosa? Cartílago. ¿Qué hace el cartílago? Me ayuda a mantener el bronquio así como bien abierto. Pero lo que yo quiero que veamos es esto, es el bronquíolo, ¿ok? Y tal como ya habíamos dicho, apreciamos que el bronquíolo no tiene cartílago en su pared. Eso es uno. Lo segundo que quiero que veamos acá, que no se nota tan bien, pero algo se ve, es que en la pared del bronquíolo hay saquitos alveolares. ¿Se nota eso ahí o no? Quizás no se nota muy bien ahí, pero mire en esta imagen. Aquí se nota muy bien. Alvéolo, 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 ¿cierto? Con toda la pared del bronquíolo. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el bronquíolo tiene esta estructura y entonces estamos viendo que hay alvéolos unidos a su pared, pero esos alvéolos están unidos a otros alvéolos que están unidos a otros alvéolos que están unidos a otros alvéolos. ¿Ya? Eso tiene un nombre y eso se llama interdependencia alveolar. Entonces, ¿por qué es importante la interdependencia alveolar? Porque en el parénquima de esos, el parénquima, perdón, en el intersticio de esas paredes alveolares hay proteínas de matriz extracelular y ustedes saben que en el pulmón hay mucho de una proteína que se llama elastina y esa proteína elastina le confiere, ¿cierto?, la característica elástica, dice uno, al pulmón. Y entonces, escúchenme, les voy a prender la cámara acá. ¿Dónde estoy? Aquí, ya. Entonces, si ustedes lo piensan así, y ustedes piensan que hay tejido elástico en toda esta región y que estos alvéolos se unen entre ellos hasta llegar al final del pulmón o a la superficie del pulmón, ¿ok? ¿Me entienden cuando les digo que cuando nosotros inspiramos el volumen pulmonar aumenta? Si el volumen pulmonar aumenta, eso es el equivalente a agarrar un elástico, pensando en la elastina como un elástico, y tensarlo. Si tú tensas el elástico tiende a volver a su forma. Es decir, cuando nosotros inspiramos, los elásticos, ¿cierto?, que están soportando a la pared de la vía aérea, se tensan y traccionan a la vía hacia atrás. ¿Sí o no, gente? Y se produce este fenómeno que está acá. ¿Ya? Y al contrario, cuando el volumen pulmonar disminuye, la tensión del elástico baja y por lo tanto la vía aérea tiende a colapsar. Y si expiramos con fuerza y aumenta la presión intratorácica,
se produce un fenómeno compresivo extrínseco por parte del pulmón sobre la vía aérea pequeña y la termina cerrando. Ojo, cuando la vía aérea pequeña se cierra, la resistencia tiende a infinito. Cuando llego a ese punto, por más esfuerzo que yo haga, ya no puedo mover más aire. ¿Sí o no? Si ya no puedo mover más aire, por más esfuerzo que haga, ese volumen de aire que se quedó dentro de mi pulmón, ese es el volumen residual. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bacán. Sí, ¿Me entienden entonces cuando yo les digo que si destruimos paredes alveolares es el equivalente a que esta pared tiene un nombre? Anótenmelo por ahí porque este nombre es muy bonito y se lo tienen que saber ustedes para que después puedan responder en modo bonito también. Eso se llama tracción radial de la vía aérea. ¿Ok? Si tengo un paciente con enfisema y ese paciente me está rompiendo alveolos, eso es el equivalente a tener más o menos resortes soportando la vía aérea. ¿Menos? Muy bien, Martina. Y si hay menos resortes soportando la vía aérea, ¿cómo está la tracción radial de esa vía aérea pequeña? ¿Debería haber como menos tracción o Ah, estar está alterada? disminuida, muy bien, ¿cierto? En condición basal, ese bronquíolo ya no está así, sino que ahora está así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. ¿Qué pasa cuando la persona quiere expirar con esfuerzo? Cuando quiere tratar de sacar todo el aire. ¿Su vía aérea pequeña se va a cerrar antes o se va a cerrar después que en una persona normal? ¿Qué piensan? No me dejen solo a la Martina, po. Después, No, po, se cierra antes. Porque su vía aérea pequeña ya está más pequeñita. ¿Cachai por qué o no? Porque tenéis menos paredes traccionándola para afuera. Si tuvieras muchas paredes traccionándola hacia afuera, estaría así. Como vas perdiendo paredes y vas perdiendo estos resortes, vas perdiendo elásticos, vas perdiendo tracción radial sobre esa pequeña vía. Por lo tanto, en basal, la vía aérea pasa o tiende de ir de algo así a algo así. ¿Sí, Benja o no? sí, sí, me quedó claro. Y entonces, cuando empiezo a aspirar y la pared del tórax y el pulmón empiezan a apretar a la pequeña vía aérea, esa pequeña vía aérea, que al final igual se va a terminar cerrando, pero se me va a cerrar antes o se me va a cerrar después. Se me va a Antes. cerrar antes. ¿Cuánto aire me va a quedar en el pulmón? ¿Mayor cantidad? Mayor cantidad de aire, po. Y por eso es que si tú miráis esta curva que está acá, ves que el paciente con patología obstructiva tiene un volumen residual aumentado. ¿Cachai? Ese paciente te está haciendo atrapamiento aéreo. ¿Se entendió, no? El atrapamiento aéreo, entonces, se lo digo de esta otra manera, es una consecuencia del cierre temprano de la vía aérea pequeña en el contexto de la patología obstructiva de la vía aérea periférica. ¿Ya? En honor a la verdad, también puede ocurrir en pacientes conectados a ventilación mecánica, pero eso no lo voy a tocar en este tema. ¿Ya? Y esto es como lo mismo, po, ¿no? Resistencia, perdón, esto es volumen residual, bajo volumen, alta resistencia. ¿Por qué? Porque por lo que ya dijimos, ¿sí? Como estoy a volumen residual, estoy con mucho esfuerzo expiratorio, por lo tanto, la pared torácica, ¿cierto? La cavidad pleural, el pulmón, todo está empujando la vía aérea hacia adentro y ahí se me cerró todo. Y en la medida que voy inspirando, la resistencia va disminuyendo, 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 hasta que es mínima en capacidad pulmonar total. ¿Ya? Qué bonito. Eso, po, era lo que les quería comentar.
Es una clase simple con conceptos eh, que no sé si manejaban, conocían, habían hablado las cosas que yo les comenté o no. Habíamos hablado de fisiología, pero no con tanta como explicación. Ah, ya. O sea, yo hablo mucho, eso me está queriendo decir. No, profe, la explica más. Ya. Ok. Ya, pero bueno, si si en pro de que se entienda, estamos bien, ¿po, no? Ya, entonces, ¿por qué hago esta clase nació? Porque como después el Doc Rossi habla de espirometría y habla de asma y de EPOC, la idea es que tengamos un poquito la base para entender, ¿cierto?, lo que son estos trastornos, qué es un trastorno ventilatorio, ya que, aunque él lo comenta igual, pero para que tengamos en mente qué es lo que es lo obstructivo y qué es lo restrictivo. Eso, dudas, preguntas, consultas, No, reclamos, profe. puede ser reclamo también, que hablo muy poco, que explico poco, sí, que hablo mucho. Doc Rossi, ¿algo que comentar? No, que lo vamos a ir viendo en la clase, pero tú ya entregaste los fundamentos. O sea que, Eso. bueno, Le ahorré sí, algunos qué cosa. ATP para hablar. Ya, pues, ¿me envió su clase? ¿Sí? Ya, maravilloso. Descansamos 5 minutos pequeños y pequeñas y volvemos para que el Doc Rossi... ¿Y cuánto rato voy a tener? Como 5 minutos. Pues mira que No, 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 si esto termina a las 7:25. Ah, tenemos harto rato ya. No, Sí, no no he sé por dicho eso. nada. No he dicho nada. Me Ya, callo, no me me callo. manda retando y nada que ver. Sí, porque la idea, ando peleado. Me siento profundamente ofendido. Ah, encima me dijeron que ya me funaron más encima. Claro, no, si esas son bromitas. No le hagan No, esa sí broma al Doc sé, sí, Rossi. y aunque me funen, si estoy frito. Ya. Bueno, nos vemos en un Ya, ratito. 5 minutos, Voy a 18:48, sacar la clase, nos te voy a vemos. bajar de ahí. Estoy bajando. Ya.